hay dehiscencia, hay absceso, hay comunicaciones interventriculares, ¿no? Y entra en una insuficiencia cardíaca, ¿no? Progresiva, y esto lo va a llevar a un shock cardiogénico, ¿ya? Entonces, shock cardiogénico, vamos a ver qué es el shock cardiogénico. Antes de entrar al shock, ¿no? Entonces, clínicamente ustedes van a sospechar en un paciente que llega en shock, ¿no? Porque el paciente se está muriendo, ¿ya? Un paciente que está chocado no lo van a ver caminando, mirándolos, ¿no? Va a estar con trastorno de sensorio, va a estar blanco, va a estar diaforético, no le van a encontrar la presión. Ese paciente que llega por la emergencia, ese paciente es que entra directamente al trauma shock. No va a estar esperando en el tópico de medicina su turno, que le toca el número 40, a que ustedes lo atiendan. Para eso hay un médico de triaje que evalúa al paciente. El paciente va a tópico de medicina a esperar su cola, el número que le toque. Mientras que este paciente se está muriendo, va directo a shock trauma para que lo intuben, ¿no? Que pongan todo lo que sea necesario para salvar su vida. Entonces, shock, tenemos varias causas de tipo distributivo. Acá tienen el séptico, no séptico, el cardiogénico, que vamos a ver ahora, el hipovolémico, ya sea por pérdida de líquidos o sangre, ¿no? El obstructivo, ¿no? Y causa mixta. En el cardiogénico tenemos, ¿no? Las causas, ya sean una cardiomiopatía, ya sea por arritmias o sean de causas mecánicas, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos abscesos de válvulas, ¿no? Ruptura de tendines, por ejemplo, es secundario a una endocarditis bacteriana. Entonces, aquí entraría, ¿no? Nuestra endocarditis. ¿Dónde más cardiomiopatía? Cuando hay un shock séptico que se esté infectando todo, porque vimos que puede afectar del endocardio al miocardio, ¿no? O sea, mixto. Se rompe donde se encuentran el nódulo sinusal, o entonces se va a bloquear. O sea, puede presentar todos estos tres componentes, nuestra complicación. Entonces, el shock cardiogénico ya es un estado que el paciente se va a morir, ¿ya? Y eso hay que actuar inmediato. Entonces, el shock cardiogénico, una de las complicaciones es el edema pulmonar, obviamente de origen cardiogénico, porque tenemos también edemas pulmonares de otro origen, ¿no? Y pueden llevar rápidamente a la muerte. Entonces, estos pacientes entran directo a shock trauma y luego a la unidad de cuidados intensivos, si hay cama, ¿no? Entonces, la causa más frecuente en este caso de shock cardiogénico viene a ser la disfunción del ventrículo izquierdo, una disfunción grave que va a originar congestión pulmonar, por lo tanto deficiencia del riesgo sistémico o una combinación de ambas. Entonces, un paciente que está severamente enfermo, que está intubado, que está recibiendo vasopresores. Entonces, cuando el corazón, ven, esta cardiomegalia ya no trabaja porque se ha infartado, o alguna falla que ha condicionado esto, entonces como el corazón es la bomba, ya no va a poder mandar todo el riego hasta la última célula de nuestro pie. Y en este caso, órganos blancos, corazón, cerebro, ¿no? Riñón. Entonces, ya no puede mandar y esto causa una acidosis, ¿ya? Y si esto continúa, genera más y una cadena viciosa que al final fallece el paciente. Entonces, el shock cardiogénico es un estado de hipotensión persistente. Esta hipotensión va a llevar a una hipoperfusión tisular por disfunción cardíaca en presencia de un adecuado volumen intravascular. O sea, el líquido que tenemos en todo nuestro cuerpo, nuestro volumen intravascular de la sangre, está bien. El problema es la bomba, que el corazón se ha dañado. Entonces, toda esta sangre que llega no tiene de dónde salir, entonces se va a los pulmones, un edema cardiogénico pulmonar, ¿no? Y toda la debacle ahí. Entonces, hay criterios diagnósticos de shock cardiogénico. Uno, presión menor de 90. Evidencia de hipoperfusión, ¿no? Entonces el paciente va a estar frío, periférico, con vasoconstricción periférica, disminución del flujo urinario, alteración de la conciencia, ¿no? Criterios hemodinámicos, ¿no? Vamos a ver que la presión final diastólica en el ventrículo izquierdo o la presión pulmonar capilar va a ser mayor de 15 milímetros de mercurio o el índice cardíaco menor de 2.2 litros mililitros metro cuadrado. Entonces, tenemos que en el mayor porcentaje, obviamente que el shock cardiogénico en las causas es infartos, ¿ya?
A la cabeza es infartos, pacientes obesos, dislipidémicos, fumadores, diabéticos, infartos. Pero nuestro paciente con endocarditis también puede ser hecho cardiogénico, ¿ya? Entonces, el infarto cardíaco, nuestro corazón, que se infartó, un infarto de ventrículo derecho, ¿ya? Cara inferior, que son los más catastróficos, entonces esa parte ya está, o el ventrículo izquierdo está muerta, y justo es esa parte la que bombea más, entonces ya no bombea y esa sangre se va a reposar ahí y va a causar mayor presión a nivel diastólico y eso va a llevar a una congestión pulmonar. Entonces este infarto de miocardio lleva a una disfunción miocárdica. Esa disfunción miocárdica va a hacer que haya una falla en la función sistólica y diastólica. La sistólica va a hacer que haya un bajo gasto cardíaco, menor volumen sistólico, esto lleva a hipotensión, menor presión del riego coronario, entonces el corazón se va a isquemizar, ¿no? Aparte a esto, ¿qué más hay? Entonces, si empezando que no va a irrigar bien al corazón, imagínense el resto del cuerpo, peor va a ser, ¿no? Y entonces una respuesta compensadora es vasoconstricción periférica, ¿no? La disfunción diastólica va a llevar a un aumento de la presión del ventrículo izquierdo al final de la diástole y esto va a hacer que el pulmón se congestione y lleve a un edema pulmonar de tipo cardiogénico. Y si el pulmón se congestiona, ya no hay quien nos lleve oxígeno, ya no hay una buena hematosis porque está todo lleno de sangre, ¿no? Y esto va a generar, ¿qué? Más isquemia, más acidosis láctica, disfunción progresiva en miocardio y al final la muerte. Entonces, este es otro esquema de fisiopatología de shock, ¿ya? Entonces, el estado de shock cardiogénico, habíamos hablado, se caracteriza por deficiencia del riego sanguíneo, tenemos el índice cardíaco menor de 2.2, presión asistólica menor de 90, va a haber un aumento de la presión de llenado capilar, presión uña menor de 18, del 100% de los pacientes que tienen shock, más del 50% se mueren, ¿ya? La causa más frecuente es por infarto cardíaco y con menos frecuencia algún tipo de miocardiopatía, una miocarditis, taponamiento cardíaco o valvulopatía cardíaca crítica, ¿ya? ¿Qué más? Acá tenemos un listado de todas las causas que nos pueden llevar a un shock cardiogénico con edema pulmonar de tipo cardiogénico, ¿ya? Entonces, en la frecuencia vemos que es la causa principal de muerte en los pacientes hospitalizados con infarto de miocardio. Luego, la repercusión temprana del infarto de miocardio agudo reduce con bastante frecuencia el shock cardiogénico. ¿Qué quiere decir? Que si mi paciente se está infartando, llegó, no sé, a los 15 minutos y nosotros hacemos la reperfusión coronaria, entonces le va a disminuir bastante el riesgo de que haga un shock cardiogénico. Ahora, la insuficiencia del ventrículo izquierdo va a generar el 80% de los casos de shock cardiogénico como complicación de un infarto de miocardio, ¿no? ¿Y por qué del ventrículo izquierdo? Porque de ahí sale pues la aorta, ¿no? Hacemos sístole, que es mayor, es el ventrículo izquierdo, bota toda la sangre, entonces es el que más trabaja, ¿no? ¿Qué más? Otras causas que nos pueden llevar a shock cardiogénico es la insuficiencia mitral, ¿no? Sobre todo de causa de evolución desfavorable, la ruptura del tabique intraventricular, la insuficiencia del vesículo izquierdo o derecho y rotura de la pared libre o un taponamiento. ¿Qué más? Entonces, ¿qué características tiene el paciente? Si hablamos de infarto, entonces vemos que es una edad avanzada, que puede ser femenino, que haya tenido antecedentes de infartos previos, que sea diabético, la ubicación del infarto también tiene que ver bastante con el riesgo de shock cardiogénico. El shock cardiogénico por un primer infarto, ¿no? Sobre todo el miocardio inferior, será motivo para la búsqueda de una causa mecánica. Y la recurrencia de infarto poco después de un infarto miocárdico aumenta más su riesgo de hacer shock cardiogénico. ¿Qué más? El 76% de los pacientes con shock cardiogénico va a sufrir estenosis de las arterias coronarias, ¿no? Sobre todo las principales, y el 20% va a padecer estenosis de la coronaria principal izquierda. ¿Qué predictores de mortalidad tenemos? Según este estudio, el gusto, ¿no? Y lo van a ver en todas las literaturas, mencionan que los predictores de mortalidad de supervivencia a los 30 días en un paciente con shock, ¿no? Con elevación del ST, que recibe fenilindolisis, va a ser el aumento de la edad, o sea, más edad, más riesgo de mortalidad, que haya tenido un infarto previo, que los hallazgos físicos al momento del diagnóstico sea presencia del estado de sensorio alterado, que haya diaforesis, ¿no? Que haya frialdad distal y que haya oliguria. ¿Qué más? Entonces vemos factores de riesgo, edad avanzada, que ya ha tenido infarto de miocardio cada anterior, que presente hipertensión, diabetes, enfermedad coronaria crónica, infartos previos, presión sistólica menor de 120, que esté taquicárdico, y diagnóstico de insuficiencia cardíaca al ingreso.
Ahora, el infarto de miocardio con elevación del ST y bloqueo de rama izquierda en el electrocardiograma también son predictores de shock cardiogénico, que va a complicar un infarto de miocardio agudo. Entonces, cuando ustedes vean en el electrocardiograma bloqueo de rama izquierda, tengan mucho cuidado, ¿ya? Ese paciente tiene bastante chance de ser shock cardiogénico. En el diagnóstico, entonces es importante la anamnesis, la exploración física, ¿no? Que estén enfocadas para definir qué tipo de shock es. Entonces esto lo vamos a evidenciar con alteraciones en el electrocardiograma. También en enzimas cardíacas vamos a pedir la troponina y va a salir elevada, ¿no? La placa de tórax, el edema pulmonar. Y en el ecocardio, ahí ya nos va a decir qué parte del corazón no se mueve, que es por el infarto, que se define como una acinesia, sin movimiento, o discinesia, alteración de movimiento. Entonces, la manifestación clínica, como en la gran mayoría es por infarto de miocardio, va a ser un dolor torácico, retroesternal, ¿no? Con disnea, palidez, cianosis, diaforesis, alteración del estado de conciencia, somnolencia, confusión, agitación. El pulso va a ser débil porque ya no late bien ese corazón, taquicárdico, ya cuando ya no puede más, ya se está despidiendo, ya se bradicardia profunda, bloqueo y paro cardíaco, ¿no? Disminución de la presión, o puede ser secundario el aumento de la resistencia vascular periférica, puede cruzar con taquimia, respiración de Cheyne-Stokes. A ver, Cheyne-Stokes, la respiración increyendo, luego viene decreyendo, viene la apnea y nuevamente increyendo, decreyendo. ¿No? Ese es el Cheyne-Stokes. Distensión de la vena yugular por congestión, estertores pulmonares y la oliguria. En los datos laboratorios podemos encontrar una leucocitosis con desviación a la izquierda, falla renal, ¿no? Por vasoconstricción, aumento de transaminasas hepáticas, también va a sufrir el hígado, ¿no? Luego esta, como les mencioné, como ya no hay una buena oxigenación, vamos a entrar a un ciclo anaeróbico, el ciclo de Cori, que va a generar acidosis láctica, ¿ya? Esta hipoxemia y la acidosis va a ser compensado con la alcalosis metabólica respiratoria, entonces el paciente va a empezar a hiperventilar, ¿no? Pero se va a agotar y va a entrar a la unidad de cuidados intensivos para ventilación mecánica. Y en laboratorio vamos a encontrar troponina T y la I positiva. Ya la CPK, MB ya fue ya no. Ahora somos solo troponina. El electrocardiograma. En un infarto no con insuficiencia ventricular izquierda vamos a encontrar ondas Q de necrosis, vamos a encontrar la elevación del segmento ST, por ejemplo, vemos, esta es la línea isoeléctrica, la onda P y vemos la elevación. Esa es la presión ST, entonces vemos la elevación. Entonces eso se llama supradesnivel del ST más de 2 milímetros, ¿no? O puede ser un infradesnivel también. ¿Qué más? Más del 50% de los infartos van a llevar a shock cardiogénico, están en la pared anterior. La isquemia global por estenosis grave de la coronaria izquierda casi siempre concurren depresiones intensas del ST. O sea, acá vemos supradesnivel, acá dice va a ser, si es global puede ser infradesnivel, ¿ya? La placa de tórax, congestión pulmonar, van a ver un corazón recontradilatado, ¿no? El ecocardiograma nos va a definir, ¿no? ¿Qué parte del corazón no se mueve? Va a decir acinesia de tal porción, ¿no? El Doppler, un mapeo Doppler va a demostrar el cortocircuito de izquierda a derecha en individuos, ¿no? Que presenten no alteración, ¿no? ¿Qué más? Y se puede identificar incluso disección de zona proximal de la aorta con insuficiencia o taponamiento, ¿no? Sin haber signos o haber signos de edema o embolia pulmonar. Luego, el cateterismo cardíaco, ¿no? El cateterismo en este caso de la arteria pulmonar se hace mediante un catéter de Schwann-Ganz, ¿no? Para medir la presión cuña a nivel pulmonar, que es uno también de los criterios para definir cuando el paciente está en shock cardiogénico. Esto lo hacen ya en una unidad de cuidados intensivos, ¿ya? Entonces, ya en una unidad de cuidados intensivos tienen perfiles hemodinámicos, como están las presiones, tanto en la aurícula derecha, en la izquierda, en el ventrículo, cómo está la presión cuña pulmonar, para poder definir, ¿no? Qué tipo se encuentra el paciente de shock. En el tratamiento, entonces, si es por un infarto cardíaco, entonces el tratamiento de por sí del infarto cardíaco es el que está a tiempo, porque tenemos la hora de oro, ¿no? En qué momento el paciente podemos hacer trombolisis, ¿no? Entonces, para mantener una adecuada perfusión cardíaca y luego sistémica, ¿no?
Entonces ya cuando el paciente ya está chocado, hay que iniciar vasopresores, medicinas que ayuden a bombear, ¿no?, la sangre, ¿no?, cuando este corazón ya no va más. Entonces hay que corregir la hipoxemia, la acidosis, entonces hay que darle oxigenación. Ya si el paciente no puede, entra a ventilación mecánica, ¿no?, con intubación. Entonces mencionan que hay que darle inotrópicos positivos, ¿no? Si hay inotrópicos negativos hay que suspenderlos, ¿no? Con inotrópicos negativos bajan la frecuencia cardíaca. Si cursa con hiperglicemia hay que regularlos con insulina. Si el paciente presenta bradiarritmia, entonces hay que colocarle un marcapaso temporal, ¿ya? Y si presenta taquicardia ventricular recurrente o fibrilación auricular, hay que darle este tratamiento correctivo de esto. ¿Qué vasopresores tenemos para darle a este paciente que está con shock cardiogénico? Tenemos la noradrenalina, ¿ya? Esta noradrenalina es un vasoconstrictor potente y estimulante inotrópico positivo, ¿ya? Es el de la primera elección. Entonces, paciente con shock cardiogénico, de frente, noradrenalina. ¿Por qué la noradrenalina? Porque tiene menos efectos secundarios, como las arritmias. En comparación, acá te ponen la dopamina, porque antes dábamos dopamina, ¿ya? Sabes que la dopamina es más barata, también cuando se pone un solo ampollita y la noradrenalina, no sé, 100 soles, ¿no? Pero acá te dicen, no, acá con shock cardiogénico ponle noradrenalina, ¿ya? Seguro social no hay problema, le damos, pero Ministerio de Salud, lo que el pobre paciente pueda pagar. La dosis de inicio de noradrenalina te menciona de 2 a 4 microgramos minuto, ¿ya? Y se ajusta en sentido ascendente conforme lo necesite. Entonces, inicia con esto, sigue chocado, sigue subiendo, 6, 8, 10, hasta llegar a dosis tope. Cuando es, y a veces ya con noradrenalina no pasa, tenemos que agregar otro vasopresor. Cuando es imposible conservar la perfusión o la presión sistólica más de 90 con una dosis más de 15 microgramos, es poco probable que una dosis mayor logre su objetivo. ¿Qué quiere decir? Que tú empiezas con 12,4 y sigue subiendo y no tiene presión el paciente. Ya llegaste, ya estás por encima de 15, estás con 20 y no has llegado a subirle la presión sistólica a 90, ya por las puras, ya. Tienes un pronóstico mal. Dopamina, te dice, tiene efectos secundarios, tiene efectos más arritmogénicos, por eso no lo usan, pero se usaba, ¿no? Entonces te dice, a dosis menores de 2 microgramos kilo minuto te va a dilatar el lecho vascular renal, o sea, va a tener efecto diurético. De 2 a 10 tiene efecto cronotrópico y inotrópico positivo, ¿no? Ahí ya recién empieza la función, y su efecto vasoconstrictor. ¿Qué más? La dobutamina. Esta es una amina simpático-mimética sintética de acción cardiotónica y con mínima actividad cronotrópica en la dosis baja, y entonces ejerce actividad cronotrópica moderada. Entonces también podemos usar la dobutamina. Entonces, acá tenemos opciones de tratamiento en shock cardiogénico, ¿no? Medidas generales, el soporte respiratorio, ya sea ventilación mecánica, ¿no? Optimizar el volumen, si es que hay algún tipo de pérdida, si es que hay una acidosis severa, hay que darle bicarbonato de sodio, si es por infarto, obviamente su aspirina, heparina intravenosa, ¿no? Darle clopidogrel, inserción de catéteres pulmonares para medir las presiones de cavidades del corazón. Medidas específicas, soporte farmacológico, ya inotrópico, simpático mimético, mira, te mencionan la dopamina, ¿no? Pero si tienes la norepinefrina, por favor, primero noradrenalina, por favor, noradrenalina, eso quiero que se lo aprendan. Mecanismos de soporte, ¿no? La bomba de contrapulsación, ¿no? Aórtica, que podemos ayudar en este tipo de pacientes, ¿no? Que vamos a ver más adelante. Acá tienen, por ejemplo, la noradrenalina, ¿no? La dosis inicial, dosis de mantenimiento. Tenemos la epinefrina, la fenileprina, la dopamina, ¿ya? Ahí les he puesto para que sepan. Ya, la bomba de contrapulsación aórtica, ¿ya? ¿Qué es la bomba de contrapulsación aórtica? Esta bomba viene a ser una asistencia mecánica, ¿no? Con un sistema de bombeo con globo intraaórtico, ¿ya? Que va a aumentar la presión diastólica y el gasto cardíaco, útil para estabilización de forma temporal. Entonces, nuestro paciente está en shock cardiogénico. Por más que le estás poniendo esas drogas, ya no sube su presión. Entonces, esto te va a ayudar. Es un globo que se pone al nivel de la aorta, ¿no? Y esto va a ser porque va al final bombear temporalmente. Entonces, se infla, se desinfla, se infla, se desinfla. Una forma de un bombeo temporal en ese momento. Esta bomba se ingresa por vía percutánea, por la arteria femoral, ¿no?
y se infla de manera automática durante el comienzo de la diástole, intensificando la corriente coronaria. Esto va a ayudar en una forma de salvataje al corazón. Este globo se colapsa al principio de la sístole y disminuye la poscarga, contra la cual expulsa su contenido del ventrículo izquierdo. Esta bomba va a disminuir el consumo de oxígeno por el miocardio y por lo tanto va a mejorar el proceso de isquemia. Va a ser útil como una estabilización antes del cateterismo cardíaco y la intervención coronaria o antes de una intervención quirúrgica urgente. ¿En quién está prohibido poner la bomba de contrapulsación? Entonces, sentido común. Si esta bomba lo vamos a poner en la aorta, obviamente, si un paciente tiene mala aorta, tiene disección de aorta, no hay forma que le ponga la bomba porque le vas a reventar la aorta. Entonces, ¿en quién está prohibido? En insuficiencia aórtica, en disección de la aorta. Y luego, en jóvenes que sean elegibles, ¿no?, en estado de shock resistente, pensar en el uso de dispositivos de auxilio ventricular como medida intermedia y temporal hasta el trasplante cardíaco. Es decir, un paciente joven que tiene pronóstico bueno y es candidato a trasplante cardíaco, ¿no?, ponle la bomba. El shock cardiogénico por infarto de ventrículo derecho, en este caso, su pronóstico, ¿no?, vamos a ver que la hipotensión transitoria es frecuente, ¿no?, en infartos de ventrículo derecho e infarto de cava inferior, pero el estado de shock cardiogénico persistente, causado por la insuficiencia de dicho ventrículo, constituye solo el 3% de los casos. En este caso, el paciente va a cursar con congestión pulmonar, aumento de la presión en la aurícula derecha, dilatación y disfunción del ventrículo derecho, y función ventricular izquierda con disminución leve o moderada, ¿ya? En el caso de insuficiencia de la válvula mitral, ya sea aguda o grave, va a complicar más el infarto al miocardio, originando shock cardiogénico y edema pulmonar. Esta complicación generalmente va a aparecer el primer día y el segundo periodo del peligro máximo se vierte unos días después. El diagnóstico lo vamos a hacer con un ecocardiograma Doppler, ¿ya? Se recomienda estabilización rápida con una bomba de contrapulsación también aórtica, ¿no?, y administración de dobutamina. La cirugía de la válvula mitral es el tratamiento definitivo. Ahora, si se rompió el tabique interventricular, no tenemos el tabique y se rompió, entonces lo vamos a corroborar por el ecocardio Doppler, ¿no?, que nos va a enseñar un shunt, un flujo de sangre de derecha a izquierda, ¿no? Entonces, el tratamiento es cirugía, tiene que estar a la sala, el cardiovascular une esa pared. Luego, si hay una rotura de pared libre, es una complicación de infarto agudo de miocardio, ¿no?, con elevación del segmento ST en la primera semana del shock del infarto, va a aumentar con la edad. Clínicamente hay desaparición del pulso, presión arterial, el paciente se desmaya. En el electrocardiograma el ritmo va a ser sinusal y puede causar o cursar con un taponamiento cardíaco. Si el paciente cursa con taponamiento cardíaco, clínicamente, ¿qué buscamos? Si todavía te puede hacer caso el paciente, pulso paradojal, ¿no? Taponamiento cardíaco, pulso paradojal. Le toma la presión arterial, ¿cuánto tiene? Tiene 160, luego le dice al paciente que respire profundo y ve una caída de la presión. Más de 20, paciente pulso paradojal positivo. ¿Qué más? Rotura de la pared libre también provoca shock cardiogénico, taponamiento subagudo, cuando el pericardio se halla temporalmente el punto de ruptura, y el tratamiento también es quirúrgico. Ahora, cuando es una miocarditis fulminante aguda, ¿no?, en este caso, este diagnóstico puede simular un infarto del miocardio porque también vas a ver elevación de enzimas cardíacas, vas a tener alteración del electrocardiograma con desviación del segmento ST, con bloqueo de rama de las de His, ¿no? Entonces, esto también va a provocar un shock cardiogénico en ese con menos frecuencia, y los pacientes son más jóvenes comparados al shock cardiogénico por infarto miocardio agudo, que en este caso son pacientes adultos mayores y que tienen factores predisponentes. Ecocardio y difusión global del ventrículo izquierdo, y el tratamiento inicial es el mismo igual que el shock cardiogénico. ¿En qué podemos ver esto? En pacientes que tienen una miocarditis viral. Es frecuente ver miocarditis viral, ya sea en niños o en adultos, ¿no? ¿Qué más? Entonces acá tenemos un algoritmo, un tratamiento de urgencia en pacientes que tienen shock cardiogénico, ¿no? Paciente clínicamente tiene shock cardiogénico, ya cursa con edema pulmonar. Entonces el paciente con edema pulmonar, ¿qué te dice? Dale diuréticos tipo furosemida, también podemos dar morfina, oxígeno, y así requiere intubación, ventilación mecánica, nitroglicerina y noradrenalina, o dopamina, pero noradrenalina, por favor, noradrenalina. El otro segundo, dobutamina.
¿Qué más? Todo eso para mejorar, ¿no? Y si el paciente tiene hipovolemia, ¿no? Hay que administrar líquidos, si es sangre lo que pierden, ¿no? Y si es el paciente por shock cardiogénico de gasto bajo, hay que verificar la presión arterial. Entonces aquí sí quiero que tengan, como dice, ojo, pestaño y ceja. Presión arterial más de 100, ¿no? Entonces solo nitroglicerina. Si la presión está entre 70 y 100, sin signos ni síntomas de shock, dobutamina. Pero si el paciente tiene una presión menos de 100 con signos de shock, empecemos noradrenalina o dopamina. Pero escojan mejor noradrenalina porque tiene menos efecto. Ya si no hay, solo encuentran dopamina, ya, ¿qué se va a hacer? ¿Ya? Entonces, ¿cuándo llevar al especialista? Es inmediato, porque ese paciente va a llegar a un shock trauma y de ahí va a pasar a la UCI. ¿Ya? Entonces, a ver, vamos a ver este último casito, ¿ya? Que es un paciente varón de 61 años, diabético, fumador, obeso, que acude a emergencia ya con trastorno del sensorio. Este paciente ya lo ha llevado la familia o los amigos, o el serenazo que lo encontró desmayado ahí por la calle. Lo encuentran con una presión de 60, palpatoria, con una frecuencia de 110, con una respiratoria de 14, o sea, ya no está respirando, se está agotando ese paciente, saturando 80%, ya no jala más, hay que intubarlo, pasa directo shock trauma, le toman un electrocardiograma y ven que hay elevación de más de 5 milímetros de mercurio, segmento ST, desde B1 hasta B3. En la analítica encuentran una glucosa en 71, la creatinina en 3, dímero D negativo, troponina positiva. Al examen cardiovascular, ruidos cardíacos arrítmicos, los soplos, ingurgitación yugular positiva, tórax y pulmones murmullo disminuido, en ambos campos, abolíos en bases con subcrépitos difusos. ¿Ya? A ver, ¿qué les parece este caso clínico? Este es clásico, les va a llegar a la emergencia, si es que tienen la salvedad o la gracia de estar en la familia, que la familia lo auxilie, o esté en el trabajo con los amigos, o ya si le ocurrió esto en la calle, lo llevará pues el serenazgo, ¿no? O los bomberos a auxiliarlo. Entonces, ¿qué te parecen nomás los datos antes del examen físico? O sea, que tiene bastantes factores de riesgo para tener un episodio cardiovascular, como el hecho de que es fumador, que es obeso y la diabetes, la verdad. ¿Le falta otro factor más? Habíamos hablado de factores de riesgo, ¿sí? El gusto te mencionaba, ¿no? El gusto y el gusto. ¿Trastorno necesario? Aparte del trastorno necesario, la edad. No se olviden la edad, o sea, el pronóstico no es lo mismo a un joven que le dé a un adulto mayor. Luego, vemos el examen físico. Está hipotenso, tiene taquicardia, ha bajado su frecuencia respiratoria y está saturando muy bajo. Estaría entrando en shock cardíaco. Es todo aquí. Vemos, por ejemplo, más abajo, en el examen físico, los ruidos cardíacos son arrítmicos, no hay soplos, hay ingurgitación yugular positiva, en los pulmones está disminuido, con abulación en base y subcrépitos difusos. ¿Qué te indica eso? Que hay congestión. Los crépitos indican congestión pulmonar. Bueno, en el ecocardiograma vemos que el segmento ST está derivado en múltiples derivaciones con una altura mayor a 2 milímetros, 65, entonces eso nos podría evidenciar también un shock. ¿Qué más? Tiene la troponina positiva. El infarto tiene la creatinina en 3. ¿Ese creatinina en 3 qué te está diciendo? Que se encerran en la agua prerrenal. Ahora, que le pongan ahí el dímero negativo, ¿qué quiere decir eso? Que no hay... Una tromboembolia pulmonar, ¿no? Que también te puede cruzar con dolor torácico, puede haber disnea, un diagnóstico diferencial. Entonces, dentro de la parte pulmonar,
aparte que me han dicho congestión, es algo muy importante que quiero que me identifiquen que va en este tipo de pacientes que tienen shock cardiogénico. ¿Cuál es la complicación a nivel pulmonar? El edema. El edema pulmonar cardiogénico. Entonces, un edema pulmonar de tipo cardiogénico. Es muy importante que ustedes relacionen shock cardiogénico, edema pulmonar de tipo cardiogénico, porque van a ver en otras patologías edema pulmonar de tipo no cardiogénico y el tratamiento es diferente. Entonces, hemos visto un edema pulmonar de tipo cardiogénico, empezamos no con vasodilatadores, furosemida, nitroglicerina, morfina. Entonces, es muy importante que ustedes identifiquen eso, porque eso es importante para el manejo, ¿ya? Entonces, se puede dar el diagnóstico dentro de todos los factores de riesgo que tiene el paciente. Estamos encontrando que en el electrocardiograma hay un supradesnivel del ST, ¿no? Y tenemos una troponina positiva, ¿no? Entonces, esto me está indicando el que paciente que está en un shock cardiogénico. ¿Preguntas? Ya le pedimos un cambio, pues. ¿Preguntas? ¿Dudas? Entonces, si todo quedó claro, estudien por favor, vean todos los factores de riesgo.